Hola, muy buenas tardes, estimadas estudiantes. Soy yo, de nuevo, el profesor Daniel Bojorge, y la intención de esta clase es que podamos abordar algunos tópicos relacionados a la educación especial. Esta primera clase se llama Introducción a la Educación Especial y pues básicamente vamos a conocer de manera muy general cómo es que se desarrolla el tema de la educación o la atención a las personas con discapacidad en distintas partes del mundo. Particularmente vamos a hablar acerca de Costa Rica, algunas de las cuestiones legales que son importantes a considerar y bueno, en general, pues esos son los tópicos que vamos a estar trabajando durante esta clase. Así que empecemos. Espero que ahí se pueda ver bien la presentación. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que comprender es que, bueno, a lo largo de la historia de la educación especial, existen distintas formas en cómo es que se ha trabajado con las personas con discapacidad. Vamos a ser enfáticos en algunos términos previo a empezar a trabajar desde este tipo de enfoques y tiene que ver con la forma en cómo nosotros concebimos qué es la discapacidad. Okay. Cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de una combinación de dos factores, de una situación a nivel fisiológica, es decir, a nivel del cuerpo de una persona, que puede ser alguna deficiencia en alguna función de un músculo o de alguna parte del cuerpo, o en general de algún sistema inclusive, y al mismo tiempo cómo esto interactúa con un ambiente en particular. Ya más adelante vamos a poner ejemplos más concretos, pero lo primero que vamos a comprender es que tiene que ver, es toda la educación especial, tiene que ver con justamente el cómo desde la educación trabajamos con personas que tienen alguna discapacidad. Eso es una definición muy escueta que vamos a ir aumentando y desarrollando a lo largo de esta presentación. Entonces, vamos a hablar prácticamente sobre eso, sobre cómo a lo largo de la historia y en distintos países, las personas con discapacidad han sido abordadas, se han trabajado junto con ellas en el plano educativo. Entonces, vean allí, dice que las personas con discapacidad, y vamos a hablar de 4 enfoques distintos sobre cómo ver a la persona con discapacidad. Hay una cita de la Organización Internacional del Trabajo, es un pequeño manual del 2015 que dice: a lo largo de la historia, la disciplina ha estado presente, es decir, la discapacidad ha estado presente como una característica más de la diversidad humana. Sin embargo, esta condición ha estado permeada por diferentes visiones sociales, culturales y que han influido en su conceptualización y abordaje. Es decir, en dos platos, la discapacidad es algo que ha estado a lo largo de la historia, solo que de maneras distintas, y la forma en cómo se ha desarrollado el trabajo con las personas con discapacidad ha sido muy distinta a lo largo de la historia. Y vamos a estar estudiando que existen 4 enfoques y que cada uno de estos enfoques nace en distintas épocas y en distintos momentos y lugares del mundo. Ahora, algo que sí quiero dejar claro desde el inicio sobre este tema de la discapacidad es que a pesar de que estos 4 enfoques se desarrollan cada uno en un momento distinto histórico, en realidad en la mayoría de casos vamos a ver que los 4 enfoques se encuentran en distintas partes del mundo o inclusive en un mismo país al mismo tiempo. Y ustedes van a ver que es cierto. Entonces, tenemos 4 enfoques: el enfoque de beneficencia, el enfoque médico, el enfoque social y el enfoque de derechos humanos. Y aquí el tema central de lo que vamos a estar estudiando es cómo se ven a las personas con discapacidad. Cuando se habla de un enfoque de beneficencia, así como para ir empezando, estamos hablando de que vemos a la persona con discapacidad como un pobrecito, como alguien que se ve afectado por una maldición o por un problema. A veces, de hecho, esta interpretación es inclusive religiosa. Se dice, no, es que los papás de estas personas pecaron, o quién sabe qué hizo esta persona para merecer este castigo. Y pues, desde ese enfoque, la persona con discapacidad se ve como una persona que necesita de ayuda, como una persona que está en una situación más precaria y terrible que un ser humano puede vivir. Y por ahí es una de las primeras formas en cómo se empezó a ver a las personas con discapacidad. Ahorita vamos a ahondar más en eso. Un segundo enfoque es el enfoque médico que tenemos por acá. El enfoque médico habla o ve a la persona con discapacidad como un enfermo, como una persona que tiene una deficiencia física y por lo tanto la forma o la atención que hay que darle está en función de esas deficiencias a nivel físico, a nivel de su cuerpo, a nivel de las cosas que puede o no puede hacer. Entonces, vean que ya empezamos a pensar en situaciones donde nosotros vemos a las personas con discapacidad dentro de estos 4 enfoques, ¿verdad? Muchas veces vemos como el caso de este primer enfoque,
vemos a personas que básicamente tienen proyectos, por ejemplo, para poder apoyar a personas con discapacidad, pero es desde este punto de vista, viéndolos como personas que están en una miseria y que hay que ayudarles. Y ojo, no precisamente eso es bueno. Ahorita vamos a conversar un poquito por qué. El enfoque médico, ¿cuántas veces ustedes no ven y piensan, bueno, vamos a ver, este chico tiene síndrome de Down, tiene estas y estas características físicas, me interesa saber esto. Bueno, es un enfoque, pero sí les tengo que decir que es un enfoque que ya se ha superado. De hecho, la mayoría de docentes de educación especial ya en actualidad no nos encontramos en ninguno de estos enfoques, sino que empezamos a hablar de los siguientes dos. Es decir, que vemos al ser humano en otros ámbitos. Por otra parte, el tercer enfoque de la atención sobre a las personas con discapacidad o la atención a la discapacidad es el enfoque social. Desde el enfoque social ya no entonces vamos a abordar problemas de beneficencia, ¿verdad? De que tenga ¿verdad? Verlo como una cuestión miserable y que hay que apoyarlo con dinero, con etcétera. No se va a ver desde un enfoque médico de tratar de curar a la persona, sino que vamos a ver cómo la persona interactúa a nivel social con otras. Es decir, en cómo se relaciona una persona con discapacidad con el resto de la sociedad. Y aquí en este enfoque, lo que nos vamos, la preocupación o el tema que vamos a abordar es eso. Es, por sobre todo, ver cómo relacionar a las personas con discapacidad con las demás personas de la sociedad. Y este enfoque inclusive tiene una superación, porque no solo trata sobre eso. Y vamos a ver por qué. Porque el cuarto enfoque o la cuarta manera en la que vamos a ver a las personas con discapacidad o vamos a atender a las personas con discapacidad es desde el enfoque de derechos humanos. Es decir, pensando en que las personas, hombres o mujeres, o ¿verdad? Cualquiera, como se quiera autopercibir, etcétera, que las personas son ante todo sujeto de derecho. Es decir, no importa si tiene una situación económica precaria, no importa si es una persona que tiene una situación médica y que haya que estudiarlo como si fuera, ¿verdad? Un, un conejillo de indias, ¿verdad? Para hacer una prueba. Inclusive la parte social queda en desmedro porque lo que nos interesa es comprender que el sujeto, la persona con discapacidad, por el hecho de ser persona, tiene derechos y que esos derechos deben verse cumplidos. Entonces vamos a ir estudiando cada uno de estos cuatro enfoques. Como les dije, el enfoque de beneficencia dice que desde el enfoque de beneficencia la persona con la discapacidad se considera un problema individual que no tiene ninguna relación con el entorno. Las personas con discapacidad son vistas como sujetos pasivos que deben recibir asistencia social y ser sostenidas por la sociedad. Y ahorita vamos a conversar sobre eso. Pues no están en condiciones de valerse por sí mismas. Y ojo, chicas, este es un enfoque que prevalece todavía en la mayoría de gente. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado, por ejemplo, a sus madres, a sus tías, a sus padres, por sobre todo se ve mucho en personas mayores, decir, ay, vea, ahí está fulanito, pobrecito, hay que ayudarle, ay, vea, es que él no puede, es que él es un desvalido, es que él le cuesta? Bueno, pues justamente ese ha sido un enfoque que ha existido desde hace mucho tiempo y se ha visto a la persona como un sujeto de beneficencia. ¿Cuál es el problema que tiene este enfoque? Que cuando usted ve a la persona como un pobrecito, usted la está viendo como menos. Lo está viendo como menos que una persona, lo está viendo como una subpersona o una categoría debajo de una persona. Y eso pues no es la manera en cómo debe hacerse. ¿Por qué? Porque ante todos los seres humanos son seres humanos, indistintamente tengan una discapacidad o no. Además, que el hecho de tener una discapacidad no necesariamente quiere decir que una persona se encuentra en un asunto de desigualdad económico, por ejemplo. Hay personas con discapacidad que tienen pues, una economía bastante buena, etcétera. E igual, no quiere decir que no puedan valerse por sí mismas. ¿Cuántas personas con discapacidad trabajan, etcétera? Y de hecho vamos a hablar precisamente de eso. Ahí dice también que las personas con discapacidad no son reconocidas como sujetos de derecho, sino como objetos de conmiseración y de la buena voluntad de los estados y de las instituciones. Por consiguiente, los centros de beneficencia, hogares de acogida, iglesias, fundaciones y similares son las organizaciones encargadas de implementar las políticas en discapacidad y tienen una responsabilidad de apoyar a este sector de la población. Vean qué interesante, chicas, porque esa postura todavía la tenemos hoy. Les cuento un ejemplo. En la Teletón, ¿cuántas veces no nos muestran a las personas con discapacidad como esos pobrecitos, esa imagen de aquella persona que está en una silla de ruedas, así postrado, sin poder hacer nada? Y esa es la imagen que nos venden de la discapacidad. Una imagen de un sujeto pasivo, casi que ni de sujeto, de objeto de conmiseración. El asunto es que desde una pedagogía crítica, por ejemplo, como la que desarrolla Paulo Freire, entendemos que ver a una persona como oprimido, en este caso, ¿verdad? O como con esa conmiseración, con esa visión de alguien de pobrecito, es denigrar esa dignidad que la persona tiene. Es decir,
vean que muchas veces esa forma de apoyar o de ayudar a las personas con discapacidad en realidad está equivocada. En realidad lo que busca es poner en una posición inferior a las personas con discapacidad. Y ojo, chicas, yo sé que esto puede ser un poquito chocante porque estamos acostumbrados a que no, que lo bueno es apoyar a las personas que están mal, que lo bueno es ver al pobre minusválido ahí y apoyarlo. Claro, no estamos diciendo que no hay que hacerlo, pero el problema es que se reduce la situación de discapacidad a ver a una persona en una situación de conmiseración o en una situación donde se encuentra completamente excluido o se encuentra, ¿verdad?, en una situación de abandono inmensa. Esa no es la visión que buscamos. Nosotros no creemos, y particularmente desde la atención a las personas con discapacidad, no podemos ver a las personas como menos. Tenemos que verlos como sujetos de derecho. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el enfoque médico? Que es una segunda forma de atender a las personas con discapacidad. Bueno, de acuerdo con el enfoque médico, como las personas con discapacidad están enfermas y o tienen deficiencias, pueden ser curadas mediante tratamientos médicos o rehabilitación con el fin de reducir la medida de las posibilidades, sus limitaciones, para que recuperen la normalidad. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Y sean reincorporadas a la sociedad. Vean qué interesante, desde el enfoque médico, chicas, se ve a la persona como con discapacidad casi que como un experimento científico. Y de hecho, muchas universidades tienen este enfoque todavía, el enfoque médico, de ver que todo se trata de generar algún tipo de restauración en la persona o rehabilitación, de creer que las personas son enfermas y que entonces hay que obligarlas, bueno, o tal vez obligarlas, sí, hay que obligarlas, hay que llevarlas a volverse normales. Y vamos a estar estudiando que, de hecho, el enfoque de diversidad, que es el enfoque que vamos a estar, que yo ofrezco y que particularmente en el cual creo y en el cual fui formado y que es el que quiero compartirles, vemos que las personas con discapacidad no son sujetos médicos. Claro, puede tener una persona con discapacidad algún asunto, alguna deficiencia a nivel fisiológico o algún asunto, ¿verdad?, que haya que atender. Sin embargo, el enfoque desde la educación no va a ser para curarlo, porque no son precisamente personas enfermas. Una persona, por ejemplo, con síndrome de Down no es un enfermo. ¿Por qué? Porque una enfermedad es algo pasajero. Por ejemplo, si yo tengo gripe, la gripe es una enfermedad, porque la gripe la tengo ahorita y quizá en 2 semanas ya no la tengo. En cambio, el síndrome de Down, por ejemplo, es una condición, es algo que no me va a cambiar. Y ojo, eso no hace a la persona con síndrome de Down un enfermo. Lo hace una persona distinta. Y ahorita vamos a entrar sobre todo con el tema de qué es diversidad, porque al final, ¿qué significa ser distinto? Significa que existe una norma, significa que existe un estándar de ser humano al cual todos tenemos que aspirar. ¿Y qué significa? ¿Cuál es ese estándar? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir ese estándar? Porque yo creo que en el fondo, si cada uno de nosotros nos comparamos con ese estándar de qué es lo que es o debería ser un ser humano, muchas veces quedamos debiendo. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Como un tercer modelo está el enfoque social. Desde esta perspectiva, la desigualdad de las personas con discapacidad, ojo, no obedece a su deficiencia, como ya les estaba diciendo, es decir, a un asunto fisiológico, a un asunto en su cuerpo, sino más bien a la incapacidad, ojo, de la sociedad para suprimir las barreras en que estas personas se encuentran en su interacción diaria. Por lo tanto, la discapacidad, ojo, es una construcción social que resulta de la interacción entre los factores personales y los factores del entorno. Hay una diapositiva, adelante vamos a trabajar más sobre esto. Pero básicamente, ¿qué entiende el enfoque social? Entiende lo siguiente, parte de las siguientes ideas. A, existe una diversidad. Todos los seres humanos somos distintos y diversos en nuestras funciones. Existen personas que son más habilidosas para algunas cosas, existen personas que son más habilidosas para otras. El ser más o menos habilidoso para desarrollar alguna tarea no implica que la persona sea más o sea menos. Por ejemplo, puede ser que aquí o en el aula exista, ¿verdad?, en esta clase, alguna de ustedes, por ejemplo, no sea tan buena en matemáticas. Sin embargo, en la parte de discurso, por ejemplo, qué sé yo, o mentalidad crítica social, sea muy buena. ¿Eso quiere decir que tiene una discapacidad? No. Simplemente entendemos que todos somos distintos y tenemos formas distintas de trabajar. Presuponiendo que somos diversos, creemos que eso que llamamos normalidad en realidad no existe. Es decir, no existe lo normal. ¿Qué es lo normal? Un hombre blanco, heterosexual, cristiano. Bueno, de hecho vamos a ver que el tema de diversidad es todo una base teórica que no solo está relacionada a los temas de discapacidad,
sino que de hecho está íntimamente relacionada con... ay, perdón, se fue la cámara, chicas. Voy a parar un momentito acá la grabación porque tuvimos un problema acá. Muy bien, ahora sí, continuamos, perdón. Les estaba contando entonces que desde el enfoque social ya, ¿verdad? Hablamos desde la diversidad y entendemos el concepto de diversidad en el sentido biológico de la palabra. Todos los seres somos diversos, la normalidad desde este punto de vista, y vamos a ser muy enfáticos, en este contexto no existe. Todos somos distintos y por lo tanto, presuponiendo que existe una diversidad y que cada quien va a tener distintas habilidades y formas de relacionarse con el ambiente, la discapacidad se vuelve una construcción social. Y ojo, va a tener que o tiene que estar relacionado con dos aspectos. Esas deficiencias, por ejemplo, factores personales que pueden existir, biológicos, etcétera, y además que el entorno no esté listo para poder recibir a estas personas. Y vamos a hablar casi de eso. Por último, el enfoque de derechos humanos reconoce que las personas con discapacidad son, ojo, sujetos de derecho y el Estado y otras entidades tienen responsabilidad hacia ellas. Como se reconoce que las barreras de la sociedad son discriminatorias, el Estado debe ofrecer los mecanismos para que las personas con discapacidad denuncien estas situaciones y al mismo tiempo es el responsable de garantizar su eliminación. Y vean, que a qué punto se interesa el tema de los derechos humanos o el enfoque de derechos humanos, que existe amplia legislación, tanto internacional como nacional. Aquí, en esta presentación, les coloco algunas de las declaraciones, convenios, leyes, recomendaciones, programas que hablan acerca de la situación de las personas con discapacidad a nivel internacional. Vean el montón de declaraciones. Todas estas son elementos a nivel de derecho que les permiten a ustedes defender causas por las personas con discapacidad. Ahora, vean, por ejemplo, la cantidad también que existen de decretos o de organismos que nos permiten entender o apoyar a las personas con discapacidad, ¿verdad? O ese derecho de las personas con discapacidad a nivel nacional. Cada una de estas leyes y en cada uno de estos, inclusive en la Constitución Política, podemos encontrar artículos que hacen responsable al Estado justamente de este aspecto, de velar por los derechos de las personas con discapacidad. Ahí tenemos otros. Vean, por ejemplo, y quiero hablarles sobre estos principios que se encuentran en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí está en el artículo 3. Estos 8 principios son fundamentales desde este enfoque de derechos humanos y se los voy a mencionar. Vean, por ejemplo, el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones y la independencia de la persona. Estos son 8 principios, 8 derechos que tenemos que buscar que se velen por las personas con discapacidad. No solo nosotros, sino también las personas con discapacidad deben velar por ellos. El primero, que se respete la dignidad inherente, es decir, el hecho de que sean humanos, que las personas seamos humanas. La autonomía individual, que las personas con discapacidad tengan autonomía, que puedan tomar decisiones. Muchas veces tenemos personas adultas con discapacidad que no pueden tomar decisiones porque sus familias no los dejan. Y ojo, chicas, eso atenta contra los derechos de las personas. La independencia, por ejemplo, la no discriminación en cualquiera de sus formas y espacios, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. Preguntémonos, ¿las personas con discapacidad tienen realmente participación y una inclusión, y ahorita vamos a hablar sobre qué significa inclusión, real y efectiva en la sociedad? El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. Todos podemos tener una discapacidad y de hecho ahorita vamos a ver que todos en cierto sentido la tenemos. Otro de esos principios es la igualdad de oportunidades. Ojo, quiere decir que todas las personas tengamos las mismas oportunidades para poder acceder a distintos ámbitos. La accesibilidad, que no solo tiene que ver con poner rampas, sino, por ejemplo, el acceso a la información, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, el acceso a la sexualidad, por ejemplo. Todo eso entra en la parte de accesibilidad. La igualdad entre el hombre y la mujer, que también existe un vacío, existen asuntos de discriminación dentro del ambiente o las personas con discapacidad en estos ámbitos, y el respeto a la evolución de las facultades del niño y las niñas con discapacidad y a su derecho a preservar su identidad. ¿Qué significa eso? Vamos, porque ese último puede enredarse un poquito. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad. Es decir, el respeto a que los procesos que necesiten los niños y niñas con o sin discapacidad, ojo, para desarrollarse como personas, es decir, aprendizaje, movilización, habla, etcétera,
que haya un respeto a esa evolución de esas facultades, de esas habilidades que desarrollan las personas. Y el derecho también a seguir siendo ellos mismos y no obligarlos a convertirlos en una norma. Ahora sí, entremos en esa diferencia entre discapacidad y deficiencia. Es decir, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica mediante la Ley 8661, que de hecho les aconsejo, porque muchas veces hablamos de la Ley 7600, que es la primera ley, 1995, que se promulgó en favor de las personas con discapacidad en Costa Rica, pero en realidad una ley que es mucho más adecuada para entender cuáles son los derechos de las personas con discapacidad es la 8661. ¿Por qué? Porque es una ratificación y una legislación específica, en particular sobre una convención internacional. La 7600, pues sí, también aborda muchísimos temas, pero esta es mucho más específica. Ley 8661, no se les olvide. Esta ley define la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de, ojo, la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones de los demás. Desde el enfoque de los derechos humanos para definir discapacidad se deben tener en cuenta los siguientes elementos. Entonces, vean ahí, ¿qué son los elementos que tenemos que tomar en consideración? Que la discapacidad es un concepto evolutivo y dinámico, es decir, que cambia y que no precisamente el concepto que manejamos ahorita va a ser el que vamos a manejar en 10 años. Que la discapacidad es una interacción entre deficiencia y su entorno, que ahorita vamos a explicarlo. 3, que abarca todos los tipos de discapacidad, indistintamente, ¿verdad? Tanto discapacidades físicas, sensoriales, etcétera, que ahorita vamos a estudiar, y se clasifica a las barreras y no a los seres humanos. Entonces, ¿a qué nos referimos con qué es discapacidad y esa relación entre los factores personales y los externos? Muy bien. Sucede lo siguiente. Por ejemplo, yo uso lentes. ¿Ok? Yo, Daniel, puedo tener, por ejemplo, una deficiencia a nivel de mis ojos que me impiden, por ejemplo, ver bien o ver adecuadamente si no estoy utilizando los lentes. Quiere decir que si yo no tengo lentes y yo me enfrento a mi entorno, no voy a tener tanta facilidad para poder desarrollarme en él. ¿Ok? En eso estamos claros. Creo que las compañeras que también usen lentes van a tener este mismo asunto que yo y van a entenderlo. Igual cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Esto que tengo yo aquí en mis ojos es una deficiencia. Deficiencia porque un órgano, en este caso, un sentido de la vista, se encuentra deteriorado por distintos motivos, a veces genéticos, a veces por el ambiente, etcétera. Pero el punto es, yo tengo una deficiencia fisiológica en mis ojos. Ahora, ¿cuál es el asunto? Yo me relaciono con un entorno, con un ambiente en el que vivo. De hecho, yo puedo andar sin lentes y todavía en mi casa me la puedo jugar bien. Tal vez si necesito, qué sé yo, leer algún documento, se me dificulte bastante y ahí es donde se genera la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es la fusión entre estos factores, esta deficiencia que puedo tener yo y las barreras que tiene el entorno para que yo acceda a participar en algún elemento. Voy a explicarlo un poco más sencillo. Por ejemplo, si yo tengo una deficiencia visual y no tengo ninguna forma para poder, qué sé yo, leer el libro que yo quiero, ahí tengo una discapacidad, porque el entorno, en este caso, en particular, la lectura del libro, no me permite participar de eso, de leer. Entonces tengo una discapacidad. Claro, estamos hablando de que cuando hablamos de discapacidad de manera un poco más práctica, tenemos situaciones de deficiencia que a lo largo de la historia han sido menospreciadas y han tenido barreras muy particulares que vamos a estar estudiando. Vean entonces que esos factores personales, esas deficiencias, pueden ser dos. Puede ser que sean físicos, como les mencioné, un problema de vista. ¿Y quién dice que la parte socioeconómica no afecta también? ¿Acaso todas las personas pueden acceder a las distintas formas que tenemos de relacionarnos como sociedad? Yo creo que no. Y ahí los factores socioeconómicos, es decir, el dinero, ¿verdad? Y nuestra posición social, pueden llegar a afectar en nuestra participación en la sociedad. Entonces se une eso más los factores externos, por ejemplo, accesibilidad, los temas político-legales, ¿verdad? Cómo está hecha la legislación, sea la legislación adecuada o no para poder atender situaciones, la parte socioeconómica, que es algo macro, ¿verdad? Cómo vive un país y los servicios que brinda o no el Estado. Entonces ahí se explica pues un poquito más lo que les estaba contando, qué factores físicos existen dentro de la discapacidad. El género, la etnia, la deficiencia, como les dije, las deficiencias se clasifican en física, visual, auditiva, intelectual o mental psicosocial, la estatura, peso, ¿verdad? Muchos de esos factores, junto con las barreras que puede tener el entorno, hacen que las personas no puedan acceder a información, a la participación de manera real. Y ahí es donde se genera la discapacidad. Los factores socioeconómicos, como les dije, la riqueza, la clase social, el grado de inclusión social, nivel educativo, etc. Y los aspectos que mencioné, por ejemplo, ya más puntualmente, desde la parte externa, ¿cuáles son esas barreras?
Aspectos relacionados con accesibilidad, por ejemplo, accesibilidad a edificios, rampas, baños adaptados, etcétera. Condiciones topográficas de las ciudades, por ejemplo, si hay colinas o terrenos, puede impedir a una persona la participación. O de la información, por ejemplo, sitios web y documentos que faciliten la lectura. Existe el braille, por ejemplo. Podemos preguntarnos qué pasa si una persona es ciega y no puede acceder a cierta información, etcétera. Los transportes públicos, etcétera. Por ejemplo, aspectos jurídicos normativos, la existencia de protección contra la discriminación, ¿verdad? Es todo, pues, básicamente legislación, es decir, leyes con respecto a la parte de discapacidad, situaciones de pobreza, políticas que no ayudan realmente a la participación de las personas en la sociedad, etcétera. Aspectos socioeconómicos, de algo más macro, ¿verdad? Distintas diferencias entre las zonas urbanas y rurales, en términos de acceso y recursos, etcétera. Conciencia positiva de la comunidad respecto a la discapacidad, por ejemplo, actitud, etcétera. Y aspectos relacionados con los servicios. Si existen servicios, por ejemplo, de salud, social, educación, o específicos, digamos, para ciertos grupos, y si estos son integradores o segregados, si estos servicios hay de rehabilitación, por ejemplo, servicios de apoyo, etcétera. Ahora sí, ya entonces vimos que existe la discapacidad y que la discapacidad tiene dos elementos: una cuestión personal y las barreras que pueden generar en el entorno. Entonces, que cuando tenemos esa combinación se genera la discapacidad. Les puse el caso de la visión. En mi caso, si yo me encuentro así sin lentes y trato de acceder a cierta información, tal vez se me dificulte. Inclusive si tuviera un grado, por ejemplo, más grande de astigmatismo, inclusive puede que no lo lea del todo. Eso quiere decir que existen formas para poder abordar estas situaciones. Ahora sí, vamos a clasificar esas deficiencias. Ya les hablé sobre el ojo, ¿verdad? Y todo esto. Bueno, vamos a ver que existen distintos tipos de deficiencias. La primera es la deficiencia física, que está relacionada prácticamente a temas de movilidad, y acceso a distintas cosas. Cuando hablamos de una deficiencia física, es cuando una persona tiene alguna deficiencia a nivel motor que le permite desplazarse de un punto a otro. Repito este concepto: cuando hablamos de deficiencia física, hablamos de una deficiencia a nivel fisiológico que impide que una persona pueda transportar su cuerpo o partes de su cuerpo de un punto a otro. Entonces ahí hablamos de las personas en sillas de ruedas, personas que tengan tal vez alguna deficiencia en su pierna o su rodilla o en sus manos, etcétera. Cuestiones que tengan que ver con que estén relacionados con particularmente aspectos físicos. Ahí pueden leer toda la descripción que utilicé yo allí, pero lo más importante es que, bueno, que justamente ¿qué tipo de barreras tenemos en este tipo de personas? Con este tipo de personas, barreras físicas, rampas, pasamanos, barreras, etcétera, que pueden ayudar a que estas personas participen de manera activa en la sociedad. Entonces ya tenemos un primer tipo de deficiencia física. 2, deficiencias sensoriales. Cuando hablamos de sensoriales, tiene que ver con los sentidos. Entonces, básicamente, vamos a estudiar 2 de ellas. Las auditivas, que tienen que ver con la capacidad de audición que tiene una persona. Es importante entender que no todas las personas que tengan una deficiencia auditiva están sordas. Existen distintos niveles de deficiencia auditiva. Y saber que una persona que del todo no le funciona su sistema, ¿verdad? O ese sentido, el sentido de la audición, se llama sorda. Y de hecho en Costa Rica existe toda una comunidad sorda. Las personas sordas no se ofenden si ustedes los llaman sordos. Esencialmente porque ellos mismos hablan de que esa es su cualidad y punto. No lo van a ver mal. Hablarles de que, bueno, el sordomudo, no todas las personas sordas están mudas, es decir, no todas las personas sordas no hablan. Otros términos, por ejemplo, ofensivos podrían ser el sordito o el que no oye, etcétera, ¿verdad? Siempre, sordo es una buena forma y ellos están de acuerdo. Y en Costa Rica está en particular una forma para trabajar o tratar de eliminar las barreras de comunicación de estas personas, es el uso del ESCO, que de hecho recientemente fue aprobado en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley donde se fomenta el aprendizaje del ESCO en las escuelas y colegios. Otras de las deficiencias sensoriales que existen, este es el segundo tipo de deficiencia, dijimos, deficiencia física. La segunda deficiencia sensorial es, dentro de la sensorial, las visuales, que tiene que ver cuando una persona tiene una deficiencia a nivel de su ojo, a nivel de su cerebro, etcétera, pero que recae en el hecho de que la persona no puede o tiene dificultades para poder ver o del todo no ve. Una persona que del todo no ve se denomina ciega y las personas, la comunidad ciega en el país también es grande. ¿Cuáles son el tipo de barreras que tienen estas personas? Igual, por lo general de la información, el acceso también
por ejemplo, a distintos lugares. Muchas personas que, por ejemplo, tienen alguna deficiencia en esta área necesitan de software especializado para que les lean las cosas, o inclusive pensar en animales, por ejemplo, como perros que pueden ayudarles como guías. Ahora, vamos con un tercer tipo de deficiencia. Ya hablamos de la deficiencia física, de la sensorial, que estudiamos dos, deficiencia auditiva y deficiencia visual. Y ahorita vamos con el tercer tipo de deficiencia, la deficiencia intelectual. Cuando hablamos de la deficiencia intelectual, tiene que ver con un déficit, es decir, una dificultad de funcionamiento a nivel de del el performance, digamos, de la forma en que una persona realiza ciertos tipos de relaciones lógicas. Muy sencillo y tal vez de una forma muy fácil, es cuando una persona tiene déficit relacionados a sus funciones cognitivas, es decir, a su sistema nervioso, a su cerebro. Particularmente antes a las personas que tenían este tipo de déficit se les denominaba retardados mentales o con retraso mental. Esos términos completamente peyorativo, no se debe utilizar, es un término inadecuado. La forma, si se quiere, de clasificar esta deficiencia es una deficiencia intelectual. Tiene que ver con el rendimiento de la persona con ciertas funciones lógicas. Existen ahí sí condiciones en particular que generan este tipo de deficiencias. Por ejemplo, se dice que una persona con síndrome de Down por lo general va a tener deficiencias a nivel intelectual, no siempre, pero sí en algunos casos. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, en definitiva, el tema, la barrera que hay que proteger, que hay que derribar, el tema que hay que abordar, tiene que ver con el acceso a la educación, ¿verdad? Realmente en nuestra vida diaria no existen espacios realmente inclusivos para las personas con deficiencias intelectuales. Aquí hablamos de personas tanto que han sufrido, por ejemplo, algún tipo de situación, tanto después del parto como antes del parto. Como decía la presentación, no nos interesa clasificar las deficiencias tanto, nos interesa saber cómo apoyar y trabajar con personas que tienen este tipo de situaciones. Pero, bueno, sabemos que es parte de los apoyos que necesitan. Ahorita vamos a hablar qué significan los apoyos y por qué son importantes. Algunas de las formas de trabajo con estas personas son pictogramas, documentos de ideas sencillas, etc. Y el último tipo de deficiencia que vamos a estudiar es la deficiencia psicosocial. Y aquí donde hablamos de deficiencia psicosocial son las que tienen que ver con déficit en la parte de relaciones consigo mismo como con otras personas. Hay que diferenciar la deficiencia intelectual de la deficiencia psicosocial, porque la psicosocial tiene que ver con esto que se denominaba enfermedades mentales. Por ejemplo, cuando hablamos del autismo, el autismo se encuentra como una deficiencia psicosocial, porque el autismo, las dificultades que trae o las barreras que genera son barreras a nivel social. Es decir, la persona, y por definición, va a tener dificultades para relacionarse con otros. Entonces, en ese caso, es una deficiencia psicosocial y no intelectual, porque no necesariamente el área cognitiva, ¿verdad? Las funciones relacionadas al aprendizaje y a la lógica van a estar con algún tipo de déficit. Aquí es importante decir que en las deficiencias psicosociales se encuentra, por ejemplo, temas, por ejemplo, como la esquizofrenia, como otro tipo de situaciones, como, bueno, ya les dije, el autismo, por ejemplo, etcétera, relacionadas más a la parte social y psicológica. El procesamiento de emociones, por ejemplo, la motivación, etcétera, son barreras o son áreas en las que pueden existir barreras. Entonces existen también formas para poder trabajar con estas personas que ahorita vamos a ver. Ahora, ya hablamos entonces de las deficiencias, que son todas estas características personales, generalmente fisiológicas o sociales, que tenemos todas las personas. Y hablamos de que cuando una deficiencia se junta con una barrera, genera discapacidad. Y ahora vamos a ver cómo clasificamos las distintas barreras que existen. Yo utilizo ahí la clasificación que utiliza esta organización, ¿verdad? La Organización de las Personas con Discapacidad, la Organización Americana de las Personas con Discapacidad. Entonces, vamos a ver cuáles existen. Las barreras más representativas son las actitudinales, de comunicación y del entorno. Vamos a ir estudiando cada una. Cuando hablamos de barreras actitudinales, tiene que ver con la forma en cómo las personas en sociedad nos relacionamos con las personas con discapacidad o con una deficiencia. Por ejemplo, ¿qué tanta es cómo son nuestras actitudes, por ejemplo, con una persona con síndrome de Down? Le hablamos, tenemos interés en comunicarnos como lo haríamos con cualquier otra persona. Entonces, tiene que ver con esas barreras que tenemos a nivel social.
Las de comunicación son barreras que existen, por ejemplo, para el acceso a la información. Qué sé yo, una persona con discapacidad visual realmente se puede comunicar por medio de una carta como yo lo podría hacer. Bueno, entonces eso es una barrera que se puede presentar. Y del entorno, que tiene que ver particularmente con cuestiones arquitectónicas, es decir, que se encuentra en el acceso a un edificio, por ejemplo, urbanísticas, de la forma en cómo está distribuido las distintas cosas en una ciudad o en un espacio, y de transporte, que tiene que ver con la facilidad o no que tiene una persona para transportarse de un espacio a otro. Por ejemplo, recuerdo el caso de una mujer, me parece que hace un mes o unas semanas, que tuvo una dificultad para poder transportarse desde Guanacaste a San José o viceversa. Punto es que ella debía montarse en un bus y el bus no contaba con un espacio adecuado para que ella pudiera subirse. Sí tenía una rampa, etcétera, pero no era el adecuado por el tipo de silla. Entonces hubo una demanda y todo esto y está en estudio. Esos son el tipo de barreras. Ahora, vimos que existen las deficiencias, existen las barreras y ahí se genera la discapacidad. Sin embargo, vamos a entender que el principal abordaje que vamos a tener desde este enfoque de derechos humanos hacia las personas con discapacidad va a ser el de eliminar esas barreras o bordear esas barreras con apoyos. ¿Qué son apoyos? Bueno, para minimizar o suprimir las barreras que el entorno presenta, las personas con discapacidad y promover la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación, ojo, los estados deben adoptar todas las medidas pertinentes para que los servicios sean inclusivos de conformidad con lo que establece, ¿verdad? Esta legislación. Entonces, ¿qué son los apoyos? Los apoyos son formas en las que se pueden eliminar estas barreras. ¿Se acuerdan que yo les puse el ejemplo de mis ojos? Que yo cuento con una deficiencia a nivel visual que hace que yo vea borroso. Entonces, vean qué interesante. Si yo estoy así frente a un libro, por ejemplo, voy a tener una dificultad de acceso a la información. Por lo tanto, se genera una discapacidad. Sin embargo, yo cuento con un apoyo. Esto es un apoyo material. Tengo unos lentes. Estos lentes hacen que yo pueda acceder a la información y por lo tanto me encuentro en igualdad de participación que cualquier otra persona. Entonces, los apoyos son esas herramientas que vamos a utilizar para que las personas con discapacidad puedan participar de una manera más real en la sociedad. Existen distintos tipos de apoyos. Vamos a ver, el primero que vamos a ver es un apoyo personal. Consiste en brindar los servicios de apoyo que requiere una persona con discapacidad para asistirlo en su vida cotidiana, incluyendo la interpretación y asistencia física. Por ejemplo, interpretación al ESCO, eso es un apoyo físico, un apoyo personal. Asistencia física, por ejemplo, una persona que necesita ayuda para bañarse, objetos, entre otras necesidades. Estos apoyos pueden ser permanentes o intermitentes. Intermitentes puede decir que algunas veces sí, otras veces no. Y se dirigen a facilitar la participación de las personas en la sociedad sin que esto afecte la autonomía personal o independencia. Y eso es importante. Los apoyos personales, es decir, que una persona tenga a otra persona que la apoye de alguna u otra manera, no deben buscar dependencia. Es decir, no tiene que, por ejemplo, la persona únicamente dejar que este apoyo personal le ayude siempre y que haga todo por la otra persona. No, vamos a buscar siempre la independencia. No podemos generar dependencia entre el apoyo y la persona. Por eso la mayoría de apoyos que vamos a estar viendo son apoyos itinerantes, es decir, que se necesitan de vez en cuando o en circunstancias particulares, pero que en todo lo demás la persona es independiente. Otro tipo de apoyos, bueno, tenemos los animales de servicio y entre ellos incluyen, ¿verdad? Aquellos que han sido entrenados para dar asistencia a una persona con discapacidad y desempeñar algunas de las funciones y tareas que no pueden realizar de forma autónoma. Por ejemplo, animales que apoyan la movilidad, como los perros guías, por ejemplo, para personas con discapacidad visual, animales que alertan a personas con limitaciones auditivas sobre sonidos, animales entrenados para impulsar una silla de ruedas, por ejemplo, cargar y levantar cosas para que una persona con dificultades de movilidad, ¿verdad? No tenga que hacerlo, y animales entrenados para asistir a personas con limitaciones de movilidad, por ejemplo, con pérdida de equilibrio, etc. Ahora, vimos entonces como apoyos animales, vimos apoyos personales y también existen productos de apoyo. Vean que los productos de apoyo están definidos por la ley 7600 como aquellos elementos requeridos por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y garantizar su autonomía. Vean, por ejemplo, que el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas de España, el CEAPAT, tiene una serie de normas internacionales que particularmente denominamos normas ISO 9999, que son categorías de apoyos que puede recibir una persona. Entonces, esto es muy importante porque estos apoyos van a ayudar a las personas con discapacidad a poder pues participar de una manera más real dentro de
la sociedad. Y aquí cuando hablamos de producto de apoyos, hablamos justamente de productos, de objetos que nos van a ayudar a ese proceso de, de poder acercarnos a la participación social. Vean que existen distintos productos de apoyo. Ahí yo les recomiendo revisar el documento de la CEAPAT, donde viene la lista de distintos tipos de productos de apoyo. Vean que existen de tratamiento médico personalizado, productos de apoyo de entrenamiento de habilidades, ortesis y prótesis que tienen que ver, ¿verdad?, con la parte más fisiológica, productos de apoyo para el cuidado y protección personal, para la movilidad personal, actividades domésticas, vivencias en otros inmuebles, para la comunicación y la información, productos de apoyo para la manipulación de objetos, para mejorar el ambiente, herramientas y máquinas, para el empleo y la formación profesional y para el esparcimiento inclusive. Les recomiendo buscarlo así, se llama ISO 9999 y también lo pueden buscar con el nombre de CEAPAT 2013. Es una lista larguísima, de hecho la pueden buscar en internet. La página, creo que la de CEAPAT, les lanza a ustedes todos los tipos de apoyos que pueden existir. Entonces, por ejemplo, si ustedes están atendiendo a una persona con discapacidad y no saben cómo solucionar una de sus barreras, pueden buscar un producto de apoyo en alguna de esas categorías. Dice, es para el entretenimiento, esto es de entretenimiento, ok, voy a buscar en la lista de productos de apoyo y ustedes mismas pueden o comprarlos o buscar algo similar que ayude a una persona con discapacidad, ¿verdad? A quitar esa barrera. Ahora sí, entramos a una parte bastante importante y tiene que ver con, entonces, qué recomendaciones tengo que tener o qué formas tengo yo para poder relacionarme con una persona con discapacidad. Entonces, aquí vamos a ver unas recomendaciones generales y otras por tipos de deficiencia. La primera recomendación general es que actúe con normalidad. Las personas con discapacidad es igual a que cualquier otra persona sin discapacidad. Todos somos personas. Usted no tiene que tener un trato particular con una persona con discapacidad solo por el hecho de que la tenga. De hecho, se ve poco natural y es poco agradable para las personas. Como, ay, allá llegó Juanito, tratemos bien a Juanito porque vean que vino aquí. Es una forma de denigrar a la persona. Si quiere comunicarse con una persona con discapacidad que se encuentra acompañada, no se dirija al acompañante, háblele directamente a la persona. He visto muchísima gente, por ejemplo, que ven a una persona con síndrome de Down, quizá adulta, que va con algún familiar o algo, qué sé yo, en el supermercado, los he visto, y es como, ay, ¿cómo ha estado Francisco? Y Francisco ahí se queda, ¿verdad? Como viendo, es como, ay, háblame a mí. Por ahí, por la cuestión ahí tan popular, pero un poco ese sentido, ¿verdad?, de que tenemos que relacionarnos con las personas con discapacidad, nunca con las personas que lo acompañan, en el sentido de que si queremos saber sobre cómo está esa persona, tenemos que comunicárselo a él. Es una persona, no es un objeto. Pregunte si necesita apoyo. Ojo, no asuman que lo requiere. Recuerde que ante todo son individuos capaces e independientes. Por ejemplo, con las personas que tienen alguna deficiencia visual, qué sé yo, una persona ciega, cuando va a cruzar, hay gente que los toma del brazo y los ayuda a cruzar al semáforo sin que ellos lo hayan pedido. ¿Y quién dice que no puede hacerlo? Eso no quiere decir que entonces, que vea cómo puede, no. Simplemente pregunta, mira, ¿ocupas ayuda? ¿Necesitas algo? Y si la persona dice que no, respetarlo. Y si la persona dice que sí, pues apoyar. Si la persona requiere apoyo y usted no sabe cómo dárselo, consúltele. No tenga temor de preguntarle sobre su discapacidad o los apoyos que requiera, pues qué mejor que ella conoce esas situaciones. Recuerdo mucho el caso de un estudiante de la universidad donde estudié. Él es ciego, parte de la comunidad ciega, y él, había una compañera que no sabía cómo sacarle el tema, ¿verdad? Como estábamos en un coro universitario y ella quería preguntarle sobre cómo hacía él para estudiar, pero no hallaba la forma, se sentía súper incómodo. Decía, bueno, Jorge, es que yo quería preguntarle, ¿verdad? Usted se ve que es un muchacho muy estudioso, que aquí, que allá, que si usted quiere saber cómo leo las partituras, al final le dijo. Y fue muy interesante ese encuentro. Vean que bueno esto, no asuma que puede o no puede hacer la persona con discapacidad. Eso es terrible. Usted no tiene que pensar porque una persona es ciega, por ejemplo, que no puede hacer tal o cual cosa. Pregúntele de nuevo y la misma persona le va a decir. Para referirse a ellas, hágalo de forma respetuosa y con la terminología adecuada. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Ahora sí, de manera más específica, algunas recomendaciones para el trabajo con personas con discapacidad física. El trato debe ser natural. En caso de que sea una persona usuaria silla de ruedas, trate de situarse al frente de la persona y si es posible a la misma altura visual. No le hable desde atrás, ¿verdad? Como, Juanito! Y él está aquí con la silla de ruedas moviéndose. No, ¿verdad? Es un poquito complicado. Trate de hablarle de frente y si usted se tiene que agachar para hablarle, hacerlo.
Si están desplazándose, vaya al ritmo de la persona con discapacidad física. Por ejemplo, si una persona tiene usa un bastón, por ejemplo, usted no va a salir disparatado en la calle y la otra persona dice, espérenme, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? De ir demasiado lento y la otra persona tenga que más bien estarle apurando a usted. En el caso de que la persona sea usuaria de silla de ruedas, por favor, no coloque o guinde objetos sobre esta. Es parte de un espacio personal. Por favor, no pongan bolsos, no pongan bolsas, no pongan libros o lo que sea encima de la silla de ruedas de la persona. La silla de ruedas es parte del espacio personal, ¿verdad? Se los digo porque ha pasado. Y no muevan la silla de ruedas y por ende a la persona sin que ésta lo pida. Es como, ay, Juan, vamos, vamos, vamos. O sea, por Dios, es una falta de respeto. Uno no hace eso con ninguna persona. Algo muy importante en la parte de terminología, en el caso de personas, por ejemplo, usuarias de silla de ruedas, esa es la manera más adecuada de denominarlo, ¿no? ¿Verdad? Usted, el minusválido, usted, el cuadrapléjico, ¿verdad? Es como bastante incómodo. La forma más adecuada es usuario de silla de ruedas o simplemente llamarlo por el nombre. No tienen que llamarlo. Es que Juan, ¿verdad? Es ensillado, ¿no? ¿Verdad? Simplemente de Juan y tal vez es usuario de silla de ruedas, entonces necesita esto, esto, lo otro, etc. ¿Qué sucede si están con una persona con discapacidad auditiva o con una discapacidad auditiva? La mayoría de personas con discapacidad auditiva leen los labios, por lo que es importante que tengan una visión de su boca. Esto significa que se le debe hablar de frente, no les dé la espalda y no oculte su rostro cuando se dirija a ellas, ¿verdad? Qué sé yo, la persona con deficiencia auditiva, sorda, digamos, va caminando por ahí, Juan, 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 y Juan no la escuchó. Entonces, o hablarle, adivine quién soy, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Véanlo de frente y lo más importante es que tengan esto, ¿verdad? Una interacción directa, que pueda ver su boca, porque muchas personas leen los labios o inclusive sus gestos, que es importante, ¿verdad? El rostro comunica mucho. Al hablar, vocalice, pero no lo haga ni muy rápido ni muy lento. O sea, vocalizar quiere decir, ¿verdad? Tratar de que se note lo que se está diciendo. Tampoco rapidísimo, ¿verdad? De hablar de esta manera, ni tampoco lento, porque ellos están acostumbrados simplemente a manejar el ritmo de una conversación normal. No exagere los gestos y expresiones, ¿verdad? No es como, hola, Pedro, ¿cómo estás tú? ¿Ah? Bien. No, eso es una falta de respeto también. Háganlo de forma natural. Para iniciar una conversación es importante que haga una seña con la mano o que le toque el hombro a la persona para llamar su atención, ¿verdad? No la muevan demasiado, puede ser el hombro en caso de que esté volteada, pero si no, trate de hacer una seña. Yo recuerdo bien el caso de Jimena. Jimena era una estudiante de un colegio en Cureña, y fue una zona bastante rural, y yo recuerdo que la forma en como nos saludamos a Jimena era así, Jimena, ¿verdad? Entonces ella llegaba y se comunicaba con nosotros en Lesco. Se recomienda aprender lenguaje de señas o apoyarse en un intérprete si es posible para que la comunicación sea más fluida y clara por ambas partes. Ahora, esto es un dato importante y yo creo que a mi amiga Saray, la próxima semana que tengamos el taller, les va a hacer énfasis en esto, y es lo siguiente. No todas las personas sordas saben Lesco. El proceso de Lesco es un proceso educativo, como escribir. Entonces, el hecho de que ustedes sepan Lesco no necesariamente quiere decir que se van a poder comunicar con una persona sorda. De hecho, el caso de esta muchacha Jimena, que les acabo de mencionar, era muy interesante porque ella, ¿verdad? Es sorda de nacimiento, pero nunca aprendió Lesco. Entonces, teníamos una compañera que sabía Lesco y de nada sirvió que ella estuviera allí, porque ella no se sabía las señas, me refiero a Jimena. Entonces, ¿qué hicimos? Aprendimos que esa persona tenía un lenguaje de señas personal. Y ese lenguaje de señas personal es que pues, los seres humanos nos comunicamos, y las personas sordas entonces van a buscar alguna manera personal, natural, de poder hacer referencia a las cosas. Por ejemplo, recuerdo que ella hablaba de la seña, por ejemplo, para la iglesia, generalmente es una cruz, Lesco, y ella en algún momento trató de hablarnos de que ella iba mucho a la iglesia y lo que hacía era esto, ponía las manos así y el rostro para abajo. Ya después entendimos que los domingos ella iba a rezar, y esto era la iglesia porque tiene que ver con orar. Entonces, no necesariamente el Lesco les va a funcionar, sin embargo es una excelente herramienta. La mayoría de las personas con discapacidad auditiva leen y escriben, y esto representa una forma alternativa de comunicación. Entonces también es otra forma con la que ustedes tienen para poder relacionarse. ¿Qué pasa si es una persona con discapacidad visual? Identifíquese antes de hablarle de lo que sea, diga su nombre para que estas personas sepan con quién se está comunicando. Se los digo porque lo he visto. Jorge, ¿sabe quién soy yo, verdad? No crean que las personas con discapacidad visual
tienen superpoderes de memoria, ¿verdad? Y van a recordar los nombres de todas las personas que conocen en su vida. Si a uno se le olvidan las caras, imagínense una persona que no puede ver las caras. Entonces, generalmente, eso es una buena forma. Yo recuerdo que en el caso de Jorge, cuando yo le iba a saludar, este chico del coro, decía, Jorge, soy yo, Daniel. Ah, hola, Daniel, ¿cómo te va? Tal y tal cosa, ¿verdad? Funciona mucho. Siempre identificarse, muchachos, porque no van a llegar, usted, Jorge, mira, o, qué huevado, tal cosa. No, simplemente primero se acercan, identifican, hola, fulanito, soy tal. Ah, hola, y cuando ya se reconocen, ya puede. A veces, de hecho, me pasó con Jorge, que Jorge yo lo había conocido 2 años antes, y después él entró al coro, y le dije, mira, hola Jorge, soy yo, Daniel, ¿te acuerdas de mí? Y me dice, no, la verdad no. Mira, nos conocimos en tal y tal lado. Ah, ok. Muy sencillo. Utilice con naturalidad las palabras ver, observar, mirar. No representa ningún insulto o irrespeto para las personas con discapacidad visual. Se los digo porque muchas veces uno hace énfasis a estos temas como una ¿cómo se dice? Una muletilla. Entonces, mira, Jorge, es que tal y tal cosa. Ay, le dije mirar al ciego, ¿verdad? No. Ellos están más acostumbrados a estar ciegos que uno. Entonces, realmente el punto está en que ellos no se lo van a tomar a mal. De hecho, yo recuerdo que Jorge hacía muchos chistes en particular con respecto a eso. Es una forma de ver. La persona con discapacidad ha llevado eso toda su vida. Nosotros solo la conocemos por unos instantes. Entonces, al fin y al cabo, aprendamos a valorar eso y entender que no usar esas palabras no está mal. Si la persona utiliza un perro guía, significa que ese animal está trabajando y merece respeto. No lo toque ni le haga cariño. Igual que cuando una persona con discapacidad visual utiliza un bastón guía, tampoco lo toque ni lo tome. Aquí, vean, se los digo porque yo tuve compañeras en el nivel de licenciatura que cuando llegó una persona con un perro guía, entró la persona con el perro guía y empezaron, ¡oh! Profe, puedo tocarlo, etcétera. Terrible, o sea, está bien. Sí es, a uno le genera ese sentido, ¿verdad? Que qué bonito un perrito, etcétera, todo eso, pero el perro ahí está en servicio, está trabajando, no es una mascota. De hecho, para que sepan, cuando se entrena un animal, particularmente los perros, ellos llevan un proceso de sensibilización, porque imagínense qué pasa si un perro va por un lado y escucha qué sé yo, algo muy fuerte y se pone a ladrar o a hacer mucho loco, la persona con discapacidad, ¿verdad? Estaría en peligro. Entonces, por ese mismo proceso, los perros llevan un proceso de desensibilización donde se les enseña, ¿verdad? O por utilizar un término, se les entrena para no tener sensibilidad. Entonces, los perros casi que no sienten, por ejemplo, si se les acarician o tal. Igual, ellos sí están alertas porque si están en ese modo, ¿verdad? De trabajo, y es parte del entrenamiento que llevan, y alguien los toca, ellos tienden a morder porque están, ¿verdad? Velan por la seguridad de la persona con discapacidad. Entonces, por favor, si ven un perro de ese tipo, ¿verdad? No la acaricien, no hagan ese tipo de cosas porque no es el momento, y tampoco agarren el bastón o escondan o se pongan a jugar con el bastón de una persona con discapacidad. Si va a guiar a una persona con discapacidad visual, no lo tome del brazo, ¿verdad? Muchas veces cuando una persona es ciega, la agarran del brazo y venga, crucemos. Por el contrario, permita que ella tome su brazo o eventualmente ponga la mano sobre el hombro y usted camine delante de esa persona. Si ahí van juntos, ¿verdad? Yo le decía, Jorge, si quieres puedes tomarme del hombro. Y caminaba, ¿verdad? Llevando un paso normal y Jorge pues seguía en caso de no conocer el camino. ¿Qué sucede si están con una persona con una discapacidad intelectual? Diríjase a esta persona con oraciones sencillas y concretas, no se ponga a balbucear. Eso no quiere decir tampoco aniñar a la persona, ¿verdad? Jorgito, buenos días, cuando Jorgito tiene 24 o 30 años, ¿verdad? Se pregunta, Jorge, ¿cómo te va? ¿Y cómo te fue en tal cosa? Oraciones sencillas y concretas. Si no entendió el mensaje que la persona deseaba transmitir, pregúntele nuevamente. Yo recuerdo, bueno, Francisco fue un estudiante que, bueno, él estudia en el colegio que yo estudié, y Francisco, ¿verdad? Tenía síndrome de Down, su nombre, bueno, tiene síndrome de Down, y recuerdo que con Fran era eso, Fran llegaba y se sentaba con uno, así, aunque no lo conociera, ¿qué me dice, amigo? Yo, bien, ¿qué, Fran, todo bien? Y a veces a Fran no se le entendía porque iba muy rápido, trataba de decir muchas cosas al mismo tiempo, entonces uno le decía, Fran, ¿me puedes repetir? Es que no te entendí. ¿verdad? Y él le decía a uno cualquier cosa. Entonces, uno puede hacerlo, ellos no se van a sentir ofendidos. Dele a esta persona el espacio que requiere para comunicarse. No la apresuren, intente terminar la frase o idea por ella, ¿verdad? Es como, de hecho, a Frank le pasaba que se quedaba, sí, mira, es que tengo que ir y uno decía, a la clase. Sí, a la clase. Eso no se debe hacer, sino que debemos darle el espacio para que la persona pueda comunicarse completamente.
No asuma que no le van a entender el mensaje que usted desea transmitir y que no se va a poder establecer comunicación. Hable directamente con la persona con discapacidad intelectual. Si se le dificulta, ahí sí, pida el apoyo al acompañante a una persona que conozca más, pero solo como último recurso. A veces hay palabras que uno no entiende, por ejemplo, porque la persona no las articula tal vez de la mejor manera. Entonces, muchas veces si está acompañado le dice, no, eso significa tal cosa, o lo que dijo fue tal cosa, en caso de que uno no tenga eso. Pero miren que es interesante porque cuando uno convive con una persona con discapacidad intelectual, conforme pasa el tiempo, ya va agarrando, va teniendo como más facilidad para escucharlo. Voy a decir un ejemplo muy tonto, pero si alguno de ustedes ha trabajado en un call center y tal vez no tenía la experiencia de hablar inglés, por ejemplo, todo el día, cuando uno ingresa a un call center, en el caso yo estuve como un mes una vez, como que el oído se abre, como que el oído genera esa sensibilidad a poder entender el inglés bien. Bueno, algo similar es así, cuando uno se relaciona con una persona con discapacidad, tiene esa sensibilidad, tiene esa facilidad para poder entenderle. Trátelo de acuerdo con su edad cronológica, no los infantilice, es decir, si la persona con discapacidad tiene 20 o 30 años, no lo trate como si fuera un bebé o un niño o viceversa. O sea, Fran tiene ahorita 20, que tendrá 28 años quizá. Ay, Francisquito, ¿cómo le va a usted? ¿Y la escuela cómo va? No, por Dios, Fran tiene 28 años. Y algo aquí muy interesante, que es un tema polémico y que me gustaría un poco como abordarlo, no está en la presentación, pero es un buen momento, tiene que ver con el derecho a la sexualidad. Eso es un tema que, por Dios, ¿verdad? Ni siquiera el derecho a la sexualidad y a las orientaciones sexuales se trabaja de manera general en este país y genera todo este conflicto que ha habido en los últimos años, menos aún el tema de la sexualidad y la discapacidad, pero un derecho de las personas con discapacidad es el tema de la sexualidad. Y muchas veces dentro de ese aspecto de infantilizar a las personas con discapacidad y en particular las personas con discapacidad intelectual, se tiende a creer que son angelitos, que son buenos, que no cometen pecado, que no, que Dios libre. Y bueno, como seres humanos, la parte sexual, así como cualquiera de ustedes, así como yo, también es un área importante. Entonces, ténganlo por seguro que cuando trabajamos, por ejemplo, con personas con adolescentes con discapacidad, un tema esencial es la sexualidad, como trabajar con personas sin discapacidad en etapa adolescente. Entonces, parte del hecho de no infantilizar es tampoco entender que la persona también va a tener deseos sexuales y que vean, chicas, de una vez se los digo, una persona porque tenga discapacidad o tenga, por ejemplo, síndrome de Down, no lo hace un angelito como muchas veces quisieron ver a Francisco. De hecho, con Francisco, en particular en el colegio, y lo puedo decir porque es un caso que nosotros conocemos y vivenciamos, Francisco también tenía ese asunto de que qué bonito, ahora le encantaba estar con las muchachas, etcétera, y a veces se pasaba, pero ¿qué? La misma generación en la que estaba con Francisco le enseñó que eso no estaba bien, que él no podía sobrepasarse y no podía utilizar el hecho de que fuera una persona con discapacidad en particular, ¿verdad? Con síndrome de Down, para que las mujeres se dejaran tocar, ¿no? Sino que es parte del respeto que también las personas tenemos que darnos. El punto con todo esto, muchachas, tenemos que dejar de infantilizar a las personas con discapacidad y en particular los que tienen discapacidad intelectual. Son seres humanos integrales, tal y cual somos usted y yo, y hay que respetar eso. Ahora, por último, recomendaciones para relacionarse con una persona con discapacidad psicosocial. No estigmatice a la persona con discapacidad mental como una persona trastornada o disfuncional. O, uy, vea qué miedo qué sé yo, con Jesús, que de un pronto a otro va a empezar a tirar todo y que va a tener un ataque de esquizofrenia y nos va a matar a todos. No, eso no sucede así. De hecho, y ahí está el segundo punto. Si la persona está medicada, asegúrese de que cuente con los horarios para tomar su tratamiento. Las personas con discapacidad psicosocial no son lo que nos hacen ver en las películas, de que tienen que amarrarlos con camisas de fuerza y que van a estarse golpeando contra el plural. Somos como usted y como yo. Solo que en particular las personas con algún tipo, por ejemplo, de situación más psicosocial, por ejemplo, una depresión fuerte o con médica, ¿verdad? Estoy hablando, o con alguna situación de esquizofrenia, por lo general van a tener sus momentos, pero lo que hay que hacer es darle su espacio. La persona, por lo general, sabe manejarlo mejor que uno. Entonces, chicas, esto es de manera muy general este panorama sobre el abordaje con las personas con discapacidad. Sé que ha sido un poquito largo, sé que es mucha información, pero esto es solo una introducción. ¿Qué es lo más importante que entendamos? Que la atención a las personas con discapacidad ha tenido una evolución histórica. Desde abordar a las personas y su discapacidad como algo que, ay, pobrecitos, ¿verdad? Desde la beneficencia, desde que hay que
pobrecito y maldecido niño o persona que tiene discapacidad hay que atenderla, hasta el enfoque actual que es de derechos humanos. Y vamos a ver que lo que vamos a buscar desde la educación siempre es romper esas barreras para que las personas con discapacidad puedan relacionarse. De hecho, más adelante lo vamos a ver. Ahí es donde vamos a hablar sobre el tema de la inclusión, la segregación, etcétera, que vamos a abordar la siguiente clase cuando estemos estudiando cómo existen distintos servicios a nivel del Ministerio de Educación Pública para atender a las poblaciones con discapacidad. Vamos a ver que existen, de hecho, servicios que están en distintos de estos modelos, y eso es terrible, horrible, sí, pero es la realidad de nuestro país. Hay servicios, por ejemplo, que son completamente asistencialistas, hay otros servicios que buscan la inclusión y hay otros servicios que buscan la segregación. Ahí vamos a estar hablando sobre eso y espero se encuentren bien. La asignación para la tarde de hoy va a estar a partir de las 6 de la tarde disponible en el Google Classroom. Es muy sencilla, es responder una pregunta. ¿Qué entiendo yo por discapacidad? ¿Y cómo debe ser mi trato hacia una persona con discapacidad? Si pueden contar alguna anécdota que hayan tenido, sería genial, etcétera. Es una pequeña pregunta, la responden en 1 o 2 párrafos y se responde si quieren o en un archivo Word o directamente sobre la pregunta. Es muy sencillo, simplemente responden a esa pregunta. Como les digo, a partir de las 6 de la tarde va a estar habilitado en el Google Classroom y la pregunta es, ¿qué es discapacidad? Y cómo me puedo relacionar con una persona con discapacidad. Y le insisto, si tienen algún ejemplo o lo que sea, alguna situación que hayan vivido, sea buena o mala, sería genial que la puedan escribir allí. Eso sería todo por hoy. Que pasen muy bonita tarde, chicas, y nos vemos en la próxima semana. La próxima semana es clase sincrónica porque tenemos el taller del ESCO, si Dios lo permite. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego.